Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a ver un pedazo muy breve, muy corto, acerca de la Torre de Babel. Vamos a analizar este texto dentro del libro del Génesis, dentro de la parte que se conoce como prehistoria. Vamos a ver qué es lo que nos presenta el texto bíblico, vamos a irlo analizando, vamos a ir viendo qué es lo que nos va diciendo. Bien, entonces buscamos el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 1, y encontramos que dice el texto bíblico: Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y allí se establecieron. Entonces dijeron el uno al otro: Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. Muy bien, bueno, pues en este primer texto tenemos el escenario. Venimos ya del relato de la creación, venimos ya después de Caín y Abel, incluso este relato se encuentra después del relato de Noé. Tenemos entonces, tenemos entonces aquí este relato en donde pues vemos cómo nos presenta el escritor sagrado la situación. La situación es que la gente empieza a multiplicarse y empieza a establecerse o empieza a poblar la tierra, ¿verdad? Esa era una parte de los mandamientos que Dios le había puesto al hombre: crece y multiplícate. Entonces el hombre se empieza a multiplicar y empieza a recorrer y establecerse a lo largo de toda la faz de la tierra. Se empiezan a ir hacia el oriente y hallan una vega o un valle, parece otra traducción, dice como un valle en el país de Senear, y ahí se establecen, ¿no? Entonces es esta población que se va recorriendo hacia el oriente, y en ese irse recorriendo pues encuentran un valle pues propicio para establecerse, y ahí se establecen y dicen: vamos a hacer una ciudad, ¿no? Lo que se les viene a la mente es eh, aplicar la tecnología, el conocimiento que, bueno, va avanzando para esa época. Eh, Ahora van a realizar y fabricar ladrillos. No solamente van a utilizar piedra, sino que van a hacer ladrillos hechos con molde y los van a cocer al fuego. De esta manera, bueno, la tecnología que tenían ahí presente en ese momento les iba a permitir construir una ciudad y una torre. Esta torre dice con la cúspide en los cielos, es decir, era una torre muy alta para su época, y porque ellos querían hacerse famosos, querían ser grandes y querían ser reconocidos. Y decían: bueno, por si nos desperdigamos por la faz de la tierra, bueno, ya tenemos esta fama. Bueno, ¿a qué se refiere realmente este texto? Bueno, sabemos que de Israel hacia el oriente se encuentra Babilonia. Y sabemos que en Babilonia estuvieron cautivos alrededor de 50 años. También sabemos que el Génesis se terminó de escribir o de poner por escrito más o menos en esta época del destierro. Entonces, ¿qué era lo que estaban viviendo? ¿Qué era lo que ellos conocían o que creían que podía estar sucediendo? Bueno, pues algo contemporáneo es la construcción de unas como pirámides que en Babilonia se llamaban zigurats. Vamos a ver en el explorador cuáles son los zigurats. Hice una pequeña búsqueda de imágenes para ver cuáles son los zigurats.
Y bueno, pues los zigurats vemos que son como estas especie de pirámides o de construcciones como montañas construidas. Hay de diferentes formas, algunas tienen una base rectangular o cuadrada. Incluso tenemos unas que tienen una base circular, como estas, que tienen una base circular. Bueno, estos zigurats eran comunes en Babilonia, más o menos pues en la época del destierro. Entonces, en primer lugar, puede estar haciendo referencia a este tipo de construcciones. ¿A qué se dedicaban este tipo de construcciones? Bueno, este tipo de construcciones normalmente tenían un templo en la parte superior y normalmente era dedicado a un dios y normalmente, bueno, pues alguna ciudad o algún país completo o entero era dedicado o consagrado a ese dios. Entonces, bueno, tenemos una forma de politeísmo, tenemos una forma de adoración a otros dioses extranjeros en este tipo de pirámides construidas, pues así más o menos como dice la Biblia, ¿verdad? No solamente de piedra, sino también de ladrillo. Y bueno, pues podrían construir, de acuerdo a la tecnología de esa época, pues podrían construir edificaciones muy altas, casi como del tamaño de una montaña. Si vemos aquí en Wikipedia la descripción de Sigurats, dice es un templo de la antigua Mesopotamia que tiene la forma de pirámide. Entonces es un templo, realmente no es un edificio simplemente, sino que es un templo que está dedicado a una deidad. El diseño de un zigurat va desde una simple base con un templo en lo alto y la base podía ser de forma rectangular, ovalada o cuadrada. Bien, esto es lo que dice aquí el núcleo del zigurat, la parte no expuesta a la intemperie, estaba construida de ladrillos secados al sol, como adobes, ¿verdad? Mientras que la parte exterior estaba revestida de ladrillos cocidos, los cuales podían además estar vitrificados en diferentes colores. Bien, entonces vemos pues una coincidencia, ¿no? con el texto bíblico que nos habla de que esto podía ser construido a base de ladrillos cocidos, ¿no? Como dice allí en la parte exterior. Bien, ¿cuál es entonces la situación o cuál es entonces el pecado? ¿O por qué fue que a Dios le molestó que construyera, ¿no? Parecería como que estuviera Dios en contra de la organización del ser humano, parecería como que está en contra de la tecnología, que se pueda aprovechar la tecnología para el bien común. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué es lo que está detrás. En primer lugar, encontramos estos zigurats, que son templos dedicados a otros dioses. En segundo lugar, bueno, pues estamos ubicando al escritor sagrado, precisamente Babilonia. Babilonia, que es en la Biblia se le llama Babel. Babel es lo mismo que Babilonia. Nosotros lo conocemos como Babilonia en español, pero en hebreo, en el texto hebreo, vamos a ver cómo solamente está escrito así, como Babel. Eso es la manera o es el nombre común de nombrar la ciudad o el país de Babilonia. Bien, entonces lo que Dios le molesta es la actitud de estas personas, de estos humanos, eh, cuya intención no es promover el bien común, sino cuya intención es ensoberbecerse, ¿no? Es creerse más que los demás, es incluso creerse Dios. Si regresamos al segundo relato de la creación en Adán y Eva, pues vamos a ver cómo el primer pecado que entra en el mundo es la soberbia, ¿verdad? El querer ser como Dios, aquí se repite ese mismo pecado. Estos hombres quieren ser como Dios, quieren dominar el mundo, quieren construir tales maravillas que sientan
que pueden prescindir de Dios. Y aquí, bueno, pues lo podemos comparar con lo que estamos viviendo actualmente. La tecnología, la ciencia, la medicina no ha podido todavía encontrar una solución a algo tan pequeño como es un virus. Y ha puesto de cabeza a los países, a los gobiernos, a la ciencia en sí, a la economía, a todo el mundo lo ha puesto eh, de cabeza, todo eso en lo que se ha enorgullecido, en esas nuevas maravillas, en esas nuevas construcciones que son unas nuevas torres de Babel, en las que se ha enorgullecido el hombre. Y el problema no es tanto el enorgullecerse, sino el problema realmente es en sacar a Dios de la vida del hombre. El que el hombre tenga la tecnología, cierta tecnología, el que el hombre tenga cierta capacidad de construir, de curar, el tener cierta capacidad de modificar o de manipular eh, ciertas cosas o ciertos elementos, le hace pensar al hombre que es como Dios, incluso llega a sacarlo de sus vidas. No todos, pero mucha gente que se dedica a la ciencia, eh, como que cae en esta situación de creer que puede manipular, de creer que no necesita a Dios, en esta especie de ateísmo científico. Sin embargo, tenemos científicos que son creyentes. Bueno, entonces toda esta soberbia pues es lo que le molesta a Dios, lo que le hace pues lo que le cae mal de estas personas, ¿no? Ahora, también en este relato, acuérdense que estamos en el relato de la prehistoria, y en la prehistoria nosotros vamos a encontrar muchas respuestas a muchas preguntas. Se les conoce como relatos etiológicos. ¿Qué significa un relato etiológico? Significa que da la explicación del origen de algo, ¿sí? En este caso, pues tenemos dos preguntas que se intentan responder con este relato. La primera pregunta es, ¿por qué existe el lenguaje? ¿Por qué existen diferentes lenguas o diferentes idiomas y no uno solo? Ese podría ser la primera pregunta que intenta contestar. Bueno, pues el origen de los idiomas es este. También habla un poquito aquí de la dispersión. ¿Por qué los hombres, si estaban juntos en un valle, de repente se empiezan a dispersar? Se empiezan a dispersar, bueno, pues como que surgen al mismo tiempo, ¿no? La dispersión del hombre por toda la faz de la tierra, como que va de la mano con los diferentes lenguajes. No dice cuál es consecuencia de cuál, pero digamos que en una cuestión lógica del origen lingüístico de los idiomas, pues va de la mano, ¿no? En la medida en que las personas se van separando, van empezando a hablar de una manera diferente y luego después se alejan más y hablan de otra manera todavía más diferente. Más o menos en ese sentido podemos ver cómo es el origen o cómo surge esta confusión de idiomas. Bien, lo opuesto de la confusión de idiomas es cuando todos pueden comunicarse. ¿Y en qué momento, en qué pasaje de la Biblia tenemos el momento en donde todos entienden aún a pesar de las lenguas diferentes? Bueno, pues ese momento lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés, ¿no? Si buscamos el libro aquí de los Hechos de los Apóstoles, eh, si vemos aquí el día de Pentecostés, estamos en el capítulo 2. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Aquí parecería que se ponen a hablar en otras lenguas, parecería que sería como un nuevo Torre de Babel el hecho de que hablen otras lenguas. Sin embargo, ese hablar en otras lenguas va a tener una finalidad. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros, romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose, están llenos de mosto. Bueno, entonces, digamos que el texto de Pentecostés es la contraparte, es lo opuesto al texto de la Torre de Babel, porque con la venida del Espíritu Santo, los apóstoles empiezan a hablar en diferentes lenguas, no para confundir, sino para que cuando salgan a hablar, a predicar a las naciones, a la gente de todos los países que se encontraban en Jerusalén en ese tiempo, todos les iban a entender porque tenían ese mismo espíritu y entendían lo que les estaban diciendo y se sorprendían. Entonces, con la venida del Espíritu Santo hay una unidad, hay una unión y todo el mundo se entiende, todos están en un mismo espíritu y el mismo espíritu es el que les ayuda a expresarse en diferentes lenguas y el mismo espíritu es el que les ayuda a entenderlos en su propia lengua. Bien, esa sería la contraparte. Lo opuesto entonces lo tenemos acá en la Torre de Babel. Entonces, en la Torre de Babel, ¿por qué? ¿Por qué hay caos y confusión como al principio de antes de la creación del mundo? De repente, imagínense que las lenguas surjan de un momento a otro, pues no se pueden entender, ¿no? Y esa comunicación y esa aparente unidad que existía con la finalidad de cumplir un objetivo material, pues se ven confundidos y eso hace que se dispersen. Esta dispersión, bueno, aquí tenemos el diccionario Rabatzi, que nos da como una, como una pequeña eh, posible interpretación y que viene como a consecuencia de toda la historia de pecado, de diferentes pecados que cada vez se van haciendo más grandes, cada vez se van haciendo más graves y en donde la humanidad pues va sufriendo toda esta serie de consecuencias a causa del pecado. Dice el diccionario Rabatzi en su número 2443, hablando de las desventuras. El primer pecado produce la ruptura de la amistad con Dios y los males que agobian a la humanidad. ¿El primer pecado cuál es? El pecado de Adán y Eva. El homicidio de Abel es causa de la maldición y del rechazo de Caín. Bueno, el pecado de Caín es todavía aún más grave y bueno, vemos cómo con las generaciones se empiezan a cometer pecados más grandes y más graves. El diluvio presentado como universal fue provocado por la corrupción de todos los hombres. Entonces ya la corrupción no es local, sino que ya llega a ser universal. Dice, el orgullo de Babilonia es la causa de la dispersión y de la confusión de lenguas. ¿Cuál es la causa de la dispersión y de la confusión de lenguas? Dice, el orgullo de Babilonia. El Babilonia creerse mejor que otras naciones, el creerse mejor y superior que Dios. Ese orgullo de Babilonia va a causar dos cosas, la dispersión y la confusión de lenguas. Y luego también habla más adelante de lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra, que son destruidos por causa de su impiedad.
Dice aquí, los profetas anuncian como consecuencia de los pecados del pueblo las desventuras naturales y los reveses militares, la destrucción de Jerusalén y del templo, así como del destierro en Babilonia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo aquí el alejarse de Dios, el hombre se enajena de la salvación y corre hacia la ruina y hacia la perdición. La historia deuteronomista presenta todas las desgracias sufridas por Israel como un castigo por sus infidelidades a la alianza, según el esquema de maldiciones propuesto por Deuteronomio capítulo 27, versículos 15 al 26. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que encontramos en esta sección o en este comentario? Bueno, lo que el diccionario Rabatsi nos trata de enseñar, nos trata de dar a entender es la cadena o la secuencia de desobediencias, la cadena de pecados desde Adán y Eva, que va avanzando pues hasta Sodoma y Gomorra, ¿no? Vemos cómo pasa incluso por el diluvio universal con Noé, y aquí en esta etapa de Sodoma y Gomorra, pues vemos cómo también este pueblo ensoberbecido causa y provoca la ira de Dios, que permite la confusión de las lenguas y permite la dispersión. Entonces, vemos cómo el pecado va teniendo sus propias consecuencias, no solo a nivel individual, sino también a través, o van a sufrir las consecuencias, el pueblo de Israel, pero también todo el universo, toda la humanidad va a ir sufriendo sus propias consecuencias. Aquí podría causarnos confusión el decir, bueno, pues entonces, este, ¿por qué Dios castiga? A mí me han enseñado, a mí me han dicho que Dios no es un Dios castigador, que Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también la paciencia de Dios se agota. Y lo encontramos muchas veces en la Biblia, las personas que han estudiado Biblia, que leen constantemente la Biblia, pues se encuentran con muchísimos pasajes en donde se va acabando la paciencia de Dios y cómo el pueblo, cómo la gente va cayendo en pecados cada vez más graves hasta que la paciencia de Dios se va agotando y va permitiendo que ese mismo pueblo sufra las consecuencias de su propio pecado. Es que es castigo, no es castigo, bueno, pues como lo quieras llamar, ¿no? El, el- el caer en situaciones de pecado hace al ser humano, individual y colectivamente, alejarse de la gracia de Dios. Hace al ser humano salirse de la sombrilla de protección, de la bendición, de la protección de Dios. Y al salirse de esa protección, pues queda expuesto a los peligros externos que pudieran tener. Como pueden ser las plagas, como pueden ser las invasiones de los imperios o países vecinos, como puede ser la sequía, como pueden ser las enfermedades, como puede ser cualquier situación adversa al pueblo, puede ser consecuencia del pecado. Es que Dios nada más está juzgando y está esperando que el pueblo cometa un pecado para castigar, no. Pero el pueblo es tan cabeza dura que no entiende, aún a pesar de la paciencia, de la pedagogía de Dios, que va enseñando como a un hijo, lo va corrigiendo y le va enseñando cuál debe ser el camino, hasta que llega un momento en que no es suficiente la pedagogía y el amor de Dios y el pueblo decide rebelarse y hacer su propia voluntad, decide hacerse como Dios, que significa el decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso lo pone en una situación de desventaja, en una situación expuesta a, eh, a cualquier situación o calamidad o consecuencia de su propio pecado. No es que Dios mande directamente el pecado o el castigo, pero sí lo permite. Sin duda Dios permite todas las cosas. Todo lo que estamos viviendo lo ha permitido Dios. No sucedería
si Dios no lo hubiera permitido. Es parte de lo que Dios va permitiendo. Eh, Hay algo también en la Biblia que se conoce como castigos medicinales, especialmente en el libro de Amós. Encontramos esa parte de esa especie de castigos medicinales. Esos castigos, por ejemplo, la sequía, por ejemplo, las plagas de la langosta, por ejemplo, las enfermedades, toda esta serie de, digamos, de males que le van sucediendo al pueblo, se les conoce como castigos medicinales. Es decir, Dios no fulmina a ese pueblo, no lo extermina, pudiéndolo haber hecho. Sin embargo, les manda o permite que sufran una serie de diferentes pruebas con la finalidad de ver si así el pueblo se vuelve a Dios. Y para su sorpresa, Dios se sorprende que ni aún en la sequía, que ni aún en la enfermedad, que ni aún en la guerra, el pueblo clama a Dios, que es lo que está sucediendo actualmente. Ni aún con la enfermedad, ni aún con la caída en la economía, ni aún con el desempleo, mucha gente no está volviendo a Dios. Entonces, ese es un castigo medicinal que no lo estamos interpretando, que no lo estamos viendo correctamente, porque no cerramos a la idea de que Dios es un Dios castigador, o mucha gente, muchas personas han sacado tanto a Dios de su vida, quizás de manera generalizada como sociedad. Nos hemos vuelto una sociedad muy laica, que hemos desterrado tanto a Dios de nuestra vida de manera individual, que lo hemos sacado también de nuestra vida de manera colectiva. Y eso hace que la gente en general, salvo sus honrosas excepciones, pero la gente en general, cuando ve pasar esta serie de castigos medicinales, no vuelve directamente a Dios. Bueno, este es un paréntesis de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente. Vamos a ver cómo termina acá el texto, el relato de la Torre de Babel. Bien, veamos que era el capítulo 11 y nos faltaba todavía un párrafo. Bien, dice en el versículo 5: bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. Y dijo Yahvé: he aquí que todos son un solo pueblo con un solo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque ahí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Bueno, pues podemos resaltar algunos elementos. Yo subrayaría, por ejemplo, bajó Yahvé a ver la ciudad, bueno, como si bajara, ¿no? Es un antropomorfismo, como si fuera un ser humano que baja y se hace como un hombre. Y dijo Yahvé: he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ve que todos son un solo pueblo, parecería que es bueno, ¿no? Parecería que están unidos, parecería que son un solo pueblo, parecería, pues hasta podría ser como una sola iglesia, ¿no? Sin embargo, están unidos no para el bien, sino están unidos para el mal. No están unidos para lo bueno, sino para lo malo. Su finalidad es crear una edificación, una ciudad y una torre grande, por soberbia. No están unidos en un mismo espíritu, no están unidos eh, para obrar el bien, sino para ensoberbecerse. Y eso es lo que le preocupa a Yahvé.
Dice, ahora nada cuanto se propongan le será imposible. Y entonces, a causa de esto, decide confundir el idioma y dispersarlos. Llama la atención aquí, ea pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje. Llama la atención otra vez el plural, ¿verdad? Bajemos y confundamos su lenguaje. Se parece a cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Que está hablando en plural. Aquí también Dios está hablando en plural, la misma interpretación que el otro pasaje. Eh, y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por todas las haz de la tierra. Entonces Dios los dispersa para que no se junten, para que no se junten para la maldad, para el mal. Y los dispersa y al mismo tiempo confunde sus lenguas para que sean diferentes. Bien, entonces este relato termina diciendo o tratando de explicar cómo es que eh, cómo es que Dios permite que se dispersen o Dios hace o permite que se disperse el hombre por toda la tierra y también Dios permite que existan diferentes lenguas y lenguajes y después no se van a entender y a comprender unos a otros. Entonces es un relato etiológico que nos trata de dar la explicación de dos cosas, el lenguaje, la dispersión del hombre a lo largo de la tierra, pero que forma parte de una secuencia, de una cadena de desencuentros, de pecado, de maldad en la que va incurriendo el hombre, con sus necesarias consecuencias, con sus necesarios castigos o permitiendo Dios que el ser humano, el género humano, vaya sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Bien, si vemos, quería ver el 11.9 en hebreo. Bueno, esta es otra Biblia, esta es la Bible Works. Aquí tenemos el análisis en hebreo. Y bueno, pues aquí dice, por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. Bueno, esta es otra traducción. Y aquí tenemos en hebreo, Alken, Kara, Shema, Babel. Vean aquí cómo está Babel. Dice aquí Babel o Babilonia, ¿verdad? Es lo mismo si vemos acá, dice que se refiere a la gente, a la ciudad de Babilonia o también a el territorio o el imperio de Babilonia. Bien, eso es como se escribe en hebreo Babel. Tenemos aquí Babel. Entonces, literalmente tenemos algo así como sobre eso o debido a eso llamó, Kara es llamar, con el nombre Shem, Shema sería con el nombre, nada más que es femenino. Entonces, debido a eso llamó con el nombre de Babel, aquí eh, porque ahí, sí, porque ahí en Babel, Yahvé, aquí, bueno, tenemos un sustantivo que se llama, bueno, que dice Sefat. Sefat, si vemos aquí el análisis, Sefat dice que es lengua o lenguaje, ¿sí? Entonces ahí dice, porque en Babel, Yahvé, dice Yahvé, lengua, y luego tenemos Kol Haaretz, toda la tierra.
aquí tenemos la traducción. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Porque ahí, en Babel, Yahvé, la lengua de toda la tierra, Umishem. Aquí esta palabra Umishem pues está compuesta de la conjunción copulativa, de la preposición min y del adverbio shem, que es ahí. Entonces, literalmente sería algo así, y desde ahí, algo así como y desde ahí. Y luego tenemos este verbo que dice puts, algo así como puts. Puts, dice aquí dispersar. Scatter habla de dispersar. La dispersión de los hombres, de los animales, etcétera, ¿no? Entonces, y desde ahí dispersó Yahvé sobre la faz de toda la tierra. Entonces, confundió el lenguaje y dispersó al hombre o la humanidad sobre toda la faz de la tierra. Bien, hasta ahí le dejamos. Es una pequeña reflexión, un pequeño análisis del texto de la Torre de Babel.